de Bahía Blanca con inversión y actúa de la provincia. Bueno, la verdad que es un día cargado de organización, ¿no? Para Bahía Blanca a través de la inversión que viene realizando la provincia de Buenos Aires. Arrancamos el día inaugurando el jardín de Villa Grupé, la verdad que es un gran avance para todo el sector norte de la ciudad. Estuvimos en la obra de circunvalación norte, digamos que viene a solucionar un problema estructural importante, logístico y de seguridad en Bahía Blanca, viene avanzando realmente muy bien. Vamos a estar ya para el mes de noviembre inaugurando lo que es el puente nuevo y bueno, después ya empezaremos a faltar la segunda parte, entregando 54 viviendas en el barrio de Luz y Fuerza, que se suman a las más de 200 que está haciendo el Instituto Provincial de la Vivienda en Bahía Blanca. Recién, bueno, entregamos una ambulancia en el Pena, estuvimos recorriendo también lo que va a ser en poco tiempo más el nuevo sector de rehabilitación y bueno, ahora venimos a hablar del futuro de energía. Y los quirófanos que realmente también están realmente muy bien. Así que nada, muy contento fundamentalmente porque es una obra, digamos, una visita concreta, con obras, con avances y que muestran, como lo digo siempre, un gobernador que ha invertido en Bahía Blanca, digamos, del regreso a la democracia como ninguno y que bueno, yo creo que sin duda sería muy importante, lo va a hacer, que continúe con su gestión para que Bahía Blanca pueda seguir avanzando. ¿Cómo lo ve usted la recorrida, gobernador? No, primero, bueno, mucha gente acá en Bahía que por suerte toma conciencia de lo que se está haciendo, obviamente agradece. Quiero decir que también pide más. La verdad que cuando uno se pone a construir escuela, lógico y razonable que venga sectores a decir, ah bueno, hicieron esta, hagan esta otra, y eso tiene que ver con que fue la escuela número 175, el edificio escolar número 175 que se inaugura en la gestión. Piensen que Vidal, en aquel momento este fue uno de los 3.000 jardines invisibles, como la mano invisible más o menos, porque no aparecieron por ningún lado, que vinieron cuando sacaron el fútbol para todos. Así que es un edificio que tiene historia, que se esperaba hace 20 años, que estaba el barrio, que estaba la familia agradecida, y una parte que tal vez parece burocrática, pero es central, se inaugura el edificio, pero también llegó el acta del ministerio donde se abre la institución, o sea, va a haber ahí autoridades, maestros, maestras. Es mucho, si uno lo mira desde el punto de vista de la inversión, mucho más pensar en los años que va a tener de funcionamiento con todo su personal, con toda la inversión en el jardín de infantes, que en el edificio mismo. Pero venimos ampliando el sistema educativo, la educación pública, bueno, y el agradecimiento de las maestras que siempre vienen con alguna carta pidiendo más y te dicen, bueno, ahora que hicieron, hagan esto otro. Y yo creo que es importante, porque si no, la contrapartida o la contracara de esto es cuando gobiernos como el que hubo antes y el que amenaza con haber de nuevo, que están en contra de la educación pública, que están en contra de la obra pública, que están... A ver, los problemas que tiene la educación pública se resuelven con más inversión, no con menos Estado, con menos inversión, con menos obra. Necesitamos seguir ampliando el sistema como lo estamos haciendo. Luego, bueno, recorrer la circunvalación norte, lo decía Fede, es una obra con la que empezamos a pagar, ¿no? Una deuda que tiene hace mucho tiempo, se tiene con la ciudad. Son esas obras estratégicas y viene avanzando muy pero muy rápidamente, así que muy contento cada vez que venimos, me informan y si no Fede me llama, me escribe, bueno, pasó tal cosa, y Marcelo que está acá acompañándonos, toda la dirigencia que está muy involucrada en cada una de las obras que llevamos adelante. Después la cuestión de la vivienda, de nuevo, bueno, yo voy restando lo que nos sacarían Milei o Bullrich, y lo digo porque no es que estoy amenazando, mirá lo que dice para asustar, no, educación pública, no, arancel, que lo llaman ahora voucher, obra pública cero, dinamita, motosierra, y bueno, vivienda, problema de vivienda para los sectores que tienen muchos problemas. En Bahía hay problemas para el acceso a la vivienda, llevamos con el gobierno nacional entre los créditos de Procrear y los diferentes programas, 1.500 viviendas. Estamos avanzando, hoy entregamos 154, estamos para firmar más, lo estamos haciendo con diferentes organizaciones que nos traen los terrenos o los lotes. Hoy entregamos también créditos, 100, que tienen que ver con créditos para ampliación de vivienda, son Buenos Aires CREA, de más de 1 millón de pesos, que se ajusta con el salario, porque fíjense que durante el gobierno de Macri
había unos créditos diseñados a medida de los bancos, porque la gente no los podía pagar, estos créditos UBA. Todavía estamos acarreando ese problema. Cientos de miles de personas que engañadas en esto terminaron tal vez votando a un partido que les hacía estas trapisondas. En ese momento yo era diputado y dijimos, esto es una estafa, y fue una estafa, efectivamente, pero viviendas no va a haber. Me parece, ahora recordamos el Hospital Pena, un hospital que cuando llegamos estaba en estado de abandono crónico, décadas de abandono. Hubo toda una polémica con los quirófanos. Yo invito, ya que está la prensa local, que recorran los quirófanos del Hospital Pena. He recorrido hospitales municipales, he recorrido hospitales de otras jurisdicciones, porque en pandemia me tocó ir a ver hospitales también de la ciudad de Buenos Aires. He recorrido las clínicas y hospitales más caros y más reconocidos de Argentina. No tiene nada que envidiarle los 8 quirófanos del Hospital Pena, del hospital público provincial, a ningún hospital privado ni a ningún hospital de otra jurisdicción. Así que, obviamente, yo siempre digo lo mismo. Trajimos una ambulancia, bueno, entonces dicen que no hay problema. Claro que hay. Venimos muy de atrás, recibimos una provincia en emergencia sanitaria, y esto antes de que se desencadenara la pandemia. Imagínense, lo votó por unanimidad, nuestra oposición también votó que había una emergencia, porque no había insumos en los hospitales, la aparatología estaba parada, también un sector de rehabilitación que los hospitales públicos no tenían. Siempre que hay que hacer rehabilitación, hay sobre eso un negocio privado muchas veces. Ustedes saben que yo no estoy en contra, hemos estado recorriendo empresas, estamos con el puerto, estamos con enormes inversiones de países extranjeros. Uno está a favor de que el privado invierta porque es el grueso de la actividad, las pymes argentinas, todo bien, pero ¿qué problema había? Cuando el hospital público, cuando el sistema público necesitaba una rehabilitación, tenía que ir a pagarle al privado un servicio que no siempre estaba a la altura. Se está haciendo un pabellón para rehabilitación de última generación también en el Hospital Público Provincial, que es un hospital que atiende a toda la región. Estuvimos antes en Villarino, entregamos una ambulancia, que también hacía falta, como la ambulancia que entregamos acá, 214 ambulancias entregadas. Cada ambulancia sale 30 millones de pesos, 15 millones lo que sería la parte vehicular y 15 millones el equipamiento. Es de última tecnología, de máxima complejidad, porque necesitamos equipar, sean a veces, como en el caso de Villarino, municipal el hospital. Pero si no está la provincia atrás, a la intendencia. Y termino con esto, el tema de lo que es la agricultura vinculada al riego. Estuvimos en una fábrica, una verdadera fábrica para el empaque de cebolla, también con una línea de montaje que permite separar, calibrar las diferentes calidades y los diferentes diámetros. Entonces, de esa manera, un trabajo que era cooperativo, que era en el piso agachado, le damos competitividad, le damos posibilidad de exportar directamente a productores que son familiares, a veces que están postergados y que a veces los explota también el famoso mercado, ¿no? Los explota porque la comercialización, todos los eslabones que hacen a la intermediación, esto les permite poner en valor su producto y 70 fuentes de trabajo. Esta es la provincia que necesitamos, crédito del Banco Provincia, cuenta DNI, ¿oyeron hablar? Cuenta DNI es la primera billetera digital de la Argentina, la primera, la hizo la banca pública bonaerense. Tenemos 7 millones hoy de usuarios, de bonaerenses que usan la cuenta DNI, que usan los reintegros, el tema de la carnicería. Es una ayuda, una colaboración desde el Banco de la Provincia, desde el gobierno provincial, que es el que pone los recursos para las promociones. Así que son muchas políticas. A mí me parece que resume de alguna manera educación pública, salud pública, vivienda, vialidad, rutas para sacar nuestra producción, y todo esto en un distrito donde estamos haciendo una inversión inmensa en obras vinculadas a un problema estructural. Hoy yo decía, le pone un techo al desarrollo de Bahía, la cuestión del agua. Eso tiene varios elementos, por supuesto lo que siempre vamos siguiendo, que son grandes obras que nunca se hacían, que obviamente son difíciles. Yo cuando me decían, pero lo anunciaste y se paró una obra, sigue otra. La obra pública tiene estas características, a veces porque un proveedor, a veces por cuestiones de precios, es una permanente gestión. Si no se gestiona, no sale, sobre todo con obras que son millonarias y que tardan mucho tiempo. Ahí es donde está una decisión estratégica, ¿no? Porque, ¿por qué no la hacían
estas obras ni intendentes ni gobernadores capaz las anunciaban y no las hacían. Porque es cierto que desde el punto de vista electoral requieren una comprensión un poco más profunda, una explicación más profunda, porque son obras que van enterradas, entonces no es que uno puede ir inaugurando, bueno, inaugurar una escuela obviamente, una vivienda, son obras que van enterradas, que a veces es reemplazo de cañerías o reemplazo de instalaciones que estaban obsoletas o que estaban dañadas. Eso no se ve, pero perjudica. Y después, además de estar enterrado, tarda mucho tiempo. A veces ni siquiera una gestión pasa en este caso. Alcanza, aunque uno se anticipe, para poder inaugurar la obra. Así que no solo tal vez no la inaugurás, sino que después viene un gobierno de estos de derecha, con la motosierra, la tijera, y dejan todo inconcluso. Entonces parece que la obra no valió la pena. Hay que tener esa decisión y después son muy caras. Son obras tremendamente caras y por eso en toda la provincia de Buenos Aires, lo que es agua, lo que es cloaca, bueno, estaba muy abandonado, 40, 50, 60 años, muchas veces sin hacer lo que faltaba. Sin ir más lejos, la capital de la provincia, La Plata, tiene el mismo problema, no tiene agua potable. Entonces tenemos dos ciudades estratégicas, dos ciudades productivas, dos ciudades emblemáticas de la provincia de Buenos Aires que no tienen agua potable suficiente, ni para el consumo doméstico, ni para sostener la actividad industrial, que es lo que tanta fuerza hace aquí. Un polo petroquímico con epicentro en el puerto de Bahía Blanca. El puerto de Bahía Blanca lo estuve recorriendo la última vez que vine, nuevas inversiones, la verdad que un puerto que anda excelentemente bien, en colaboración entre lo público y lo privado, que ha permitido un desarrollo y un horizonte. Yo siempre digo, hay que poner el horizonte más alto y más lejos, y eso a veces implica grandes esfuerzos. Y cuando son grandes, llevan tiempo, cuestan plata, se demoran, no se hacen y entonces nunca llegan. Yo creo que hemos encarado temas estructurales, temas profundos, históricos, deudas muy grandes con Bahía Blanca, lo hemos hecho y la verdad que yo estoy muy satisfecho también de tener hombres como Fede Subieles que acá piensan en una ciudad productiva, en una ciudad que tiene mucho para crecer, que ha hablado conmigo, por ejemplo, cuando fue el anuncio de la inversión vinculada a la planta para hacer líquido el gas y para poder exportarlo. Bueno, yo siempre digo, que pase eso o no pase eso depende de nosotros. Era una planta que se iba a llevar a otro lugar. Tuve la oportunidad de hablarlo con YPF, de hablarlo con los inversores malayos, la trajimos a Bahía Blanca, pero obviamente falta mucho, pero también hay condiciones precedentes. Yo quiero decir porque te dirán, bueno, todo electoral, habla de nombres, sí, Milei, Bullrich, Grindetti, Píparo. No va a pasar nada de esto. Lo digo con todas las letras, porque ya vino el gobierno anterior y separaron las inversiones, separó la industria, YPF fue en barranca abajo, ahora ya dijeron que la quieren privatizar. No hay forma, porque no va a pasar. Entonces yo creo que también hay que tomar conciencia de que los problemas que tenemos, que uno los asume y los reconoce, no se resuelven con menos presencia del Estado, por lo menos en el interior de la provincia de Buenos Aires. Tal vez si uno estuviera en Manhattan, dice, bueno, o si uno, incluso estando en Capital Federal, donde el 80% de la salud es privada, y los que viven ahí pueden pagarse el precio de la propiedad ahí, la vida ahí, salud privada, educación privada, hay una porción importante que puede hacerlo así. Pero ¿qué hacemos con todo el resto? Se queda muchísima gente afuera. No es así nuestra provincia, nos falta la Ruta 3. Tengo para comentar que ya pudimos reactivar la obra famosa de la 51, así que son trabajos permanentes, es todos los días, es tener un Estado presente, un Estado que labura y bueno, lo dije cuando recorrí la provincia en campaña, no iba a haber municipio de primera y segunda, lo dice Fede. Yo digo, nunca lo pensé, ni se me había ocurrido, pero es verdad que hay otros que tal vez te va mal en una elección intermedia y decís, bueno, hago toda la obra del agua y no se reconoce, entonces dejémosla, usamos la plata, la ponemos en el conurbano, nada de eso. Nosotros las obras que empezamos las continuamos, si hay una dificultad la subsanamos y vamos a seguir así. Bahía Blanca con el gasoducto Néstor Kirchner, después de la recuperación de YPF, con Vaca Muerta funcionando, tiene oportunidades inmensas, pero las oportunidades no son milagros, entonces hay que construirlas. Y yo creo que la sociedad de acá, el pueblo de Bahía Blanca, también tiene que pensar en ese futuro. No es por el lado de la privatización. Ahora los que decían lo realizamos en 2 días ya están diciendo que va a tardar 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. El otro día escuchaba 35 años, 50 años. Así que me parece que esto no es un tema de milagros,
hay dificultades, hay que abordarlas y hay que ir solucionando. Gobernador, habló de salud al inicio de esta conferencia.